Bienvenidos literatos, estamos en Aspectos de la Escritura de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver la última parte de la primera tanda de videos súper básicos sobre las partes de un cuento. Vamos a ver entonces el desenlace. ¿Qué contiene nuestro video de hoy? Bueno, los tipos de desenlace y cuáles son los más adecuados y cuáles deberíamos evitar. Vamos a la compu y ejemplifiquemos lo que les acabo de comentar. Muy bien, literatos, esta vez arrancamos directamente en Wikipedia con los tipos de desenlaces. Establezcamos primero que un desenlace es la parte final del cuento que se incorpora inmediatamente después del clímax. Teníamos el conflicto que da inicio al nudo, el desarrollo de todo ese conflicto o conflictos, si estamos hablando de una novela. Llega el momento del clímax, es decir, el momento de máxima tensión donde no sabemos bien qué va a suceder con nuestros personajes, si lograrán sus cometidos o serán derrotados o no sabemos bien qué les va a pasar, que es el momento de mayor incertidumbre. Tenemos un video acerca del clímax ya. Y después, inmediatamente viene el momento del desenlace. ¿Qué vendría a ser el desenlace? Bueno, a mí me gusta utilizar una palabra que no existe, que es reacomodo. Es decir, la situación inicial se da en la introducción y nos presentan tiempo, lugar y personajes, lo que llamamos el marco. Y esa es una situación acomodada, perfectamente organizada y perfecta, digamos, donde la historia comienza. Después, esa situación, con la incorporación del conflicto, sufre un desajuste, un desequilibrio. Entonces, el conflicto viene a modificar toda esa situación inicial y el desenlace viene a establecer un nuevo orden para generar una nueva situación inicial donde podemos partir con otra historia. Pero es importante que el desenlace sea un desenlace como tal, es decir, que tenga el, entre comillas, reacomodo y el final. Tiene que tener un final. Acá Wikipedia nos da toda una variedad bastante interesante de diferentes tipos de desenlaces. Vamos a leer estos tres primeros que están marcados, que dice terminantes. El problema, el conflicto, es resuelto del todo, no hay sorpresas y el final es tal como se esperaba. Bueno, eso estaría pésimo, digamos. Tenemos que lograr hacer que no existan finales terminantes, que nunca deje de haber una sorpresa y que el final nunca sea previsible. Es decir, siempre como escritores tenemos que encontrar la manera de darle una vuelta más de tuerca a nuestra historia y generar un final inesperado, generar una sorpresa. Si el final es esperado o el lector ya lo leyó antes de llegar a esa parte, entonces estamos fallando. No existirían los finales terminantes. Deberíamos evitar tener un final terminante. Es decir, podríamos escribirlo y al darnos cuenta en la corrección completamente eliminarlo. Después, final problemático. El problema queda sin resolver. Bueno, acá también estamos en un problema de conceptos, digamos. Si es un desenlace, el conflicto, el problema, se tiene que resolver. Tiene que tener un final y no vamos a estar hablando de finales abiertos o cerrados, que eso lo vamos a ver después. Entonces, todos estos tipos de desenlaces que aparecen en Wikipedia tienen problemas de concepto. No estaríamos del todo de acuerdo en esto. Después dice dilemáticos. El problema ofrece varias soluciones posibles. El lector es libre para elegir la que le parezca más adecuada y verosímil. Bueno, no. Pero no queda del todo seguro de cuál es el verdadero final. Bueno, eso sí está bien. El hecho es que la que le parezca más verosímil al lector, no, eso no es trabajo del lector. El lector tiene que leer y estar cómodo y sin tener que andar preocupándose de esto es creíble o no. Ese es trabajo del escritor. Es nuestro trabajo hacer que toda la historia, toda la narración hasta su momento final, el desenlace, sea verosímil. Por lo tanto, seguimos teniendo problemas de concepto acá con lo que nos presenta Wikipedia. Después, promisorios invertidos, sorpresivos, desviados, felices, tristes, previsibles, malos. ¿Cómo puede ser un final malo? Es cuando el final es problemático y desastroso para los personajes. Sufren, enferman, reciben daño. Bueno, es un final. Bueno, acá estamos de acuerdo. El nombre es feo, pero es un final.
tiene que terminar el conflicto de alguna manera. Y acá vamos a llegar a estos de abiertos y cerrados. El abierto dice: la acción se interrumpe antes de verdaderamente llegar al final. El lector no sabe cómo termina el relato y tiene que imaginárselo. Sí y no. Y el cerrado dice: la problemática es totalmente resuelta y no se dejan cabos sueltos. Eso estaría bien. Es parecido al primero que leímos acá, terminantes, sacándole lo de que no es sorpresivo. Bueno, vamos a ver. En conceptos concretos, un final abierto es un tipo de final. El conflicto se resuelve. ¿La acción se interrumpe antes de verdaderamente llegar al final? No, esto no va. ¿El lector no sabe cómo termina el relato? Bueno, eso puede ser. ¿Y tiene que imaginárselo? No. Nosotros como escritores tenemos que darle un desenlace, una culminación al conflicto. Es decir, el conflicto que generó toda la movida, todo el desequilibrio inicial, se completa. Lo que podemos dejar desprolijo, entre comillas, sin terminar de acomodarlo perfectamente, es lo que yo les dije al principio, lo del reacomodo. Podemos dejar algo desordenado como para que el lector, en ese caso sí, decida qué fue lo que los personajes más o menos hicieron luego, cómo se readaptaron a sus circunstancias nuevas y demás. Pero, al fin y al cabo, no es un camino completamente que el lector va a desarrollar solo, sino que uno se lo deja marcadito, como trazado apenas, en lápiz si quieren. Pero abandonarlo a que piense e imagine lo que quiera, no. El lector después va a hacer su análisis y terminará eligiendo y completando la historia, pero siempre con un final. Después, el final cerrado dice: la problemática es totalmente resuelta. Siempre la problemática tiene que ser totalmente resuelta y no se dejan cabos sueltos. Yo quiero creer con esto de los cabos sueltos que se refiere a lo que yo les digo: acomodar, reacomodar. Bueno, este sería el final más concreto posible. Se resuelve el conflicto y se resuelve también qué pasa con los personajes. Hay otro tipo de final que es el final cíclico. Vamos a ver. Acá estamos. En este caso estamos en Don Google, directamente en las preguntas. Final cíclico o circular. Los finales circulares, también conocidos como finales de cierre de ciclo, encuentran su fuerza en el regreso al punto de inicio. Es decir, el texto va a empezar de una manera y cuando termine va a repetir esa línea. De manera elegante, el autor nos lleva de vuelta a la escena, situación inicial, recordándonos de dónde surgió toda la trama. Es decir, como que está atrapado en una especie de bucle. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos el cuartito de la terraza, que lamentablemente no sé de quién es, no sé quién es el autor, porque alguna vez buscando textos por internet lo encontré y era de un blog, no sé quién lo escribió y la verdad que está muy lindo. El cuartito de la terraza es un cuento fantástico que está escrito en forma epistolar mediante mails. Acá tenemos la fecha donde son escritos estos mails entre Meli, que es el personaje principal, la que escribe, y Hernán, que es su marido, que están momentáneamente distanciados, separados. La historia se desarrolla en 1, 2, 3, 4, 5. El quinto día se escriben 2 veces y después llega el desenlace. Fíjense que el texto, el cuartito de la terraza, está escrito en forma epistolar y tiene el cierre. Acá está el desenlace en forma de entrada de diario. Es decir, en ningún momento está escrito tradicionalmente en forma narrativa, con forma de cuento, digamos. La cuestión es, ¿dónde termina el cuento? ¿Termina acá, en esta última carta que firma Meli? ¿O termina acá con la entrada del diario? Bueno, el cuento en sí termina con la entrada del diario. Es lo último que el lector va a leer, es decir, va a leer hasta voluntaria, punto. Y ahí se terminó la historia. Ahora, para los personajes, la historia, el clímax y el conflicto se resuelven acá. Para nosotros, que lo vamos a leer, lo resolvemos después.
¿Tiene un final cerrado? No, este texto tiene un final abierto. No sabemos, de acá está clarísimo, buscan una mujer desaparecida. No sabemos qué pasó con ella. No está completamente terminada y acomodada la historia. Es decir, el relato, la problemática y el conflicto está completamente cerrado. Lo que no está terminado es lo de reacomodar, porque claramente, mujer desaparecida, nos está faltando un personaje. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos La loca y el relato del crimen. Este texto es de Piglia, que siempre lo nombramos con él la teoría no, sino el estilo de la segunda historia, la historia por debajo, la historia subyacente. Siempre hablamos de Piglia a partir de ahí. Bueno, empieza su relato con el 1, tiene 2 partes este cuento, que dice: gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde Nilo flotándole en el cuerpo. Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento. Así empieza. Nos presenta un personaje que es Almada, un hombre, acá está, subido de peso, que anda con traje, un traje de... Creo que el filafil es una tela barata, digamos, brilloso, una cosa así se me hace la idea, tendría que buscarlo, ¿no? ¿Y cómo termina esto? Bueno, se desarrolla toda la historia. Y acá estamos, ya me pasé muy rápido la segunda parte. ¿Dónde estará? Acá está. La segunda historia, aparece un tal Emilio Renzi, que es otro personaje. Y la historia termina diciendo algo así. Después bajó la cara y se largó a escribir casi sin pensar, como si alguien le dictara. Este es Renzi, ¿no? El personaje que les dije recién. Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafel verde Nilo flotando en el cuerpo, empezó a escribir Renzi. Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento. Acá tenemos el final cíclico, es decir, lo lindo de esto, que tendríamos que analizarlo, ¿no? Es que los personajes de la segunda parte, que después se cruzan y se conocen, terminan contando qué es lo que pasó en la primera parte. Hay como una especie de movimiento, de sacudón, de salir del lugar, y perdemos la noción de quién es el autor, quién es el narrador, quién cuenta la historia, pero todo esto logrado magistralmente por el señor Piglia. Bueno, hasta acá estamos. Tenemos algo más. Acá estamos. Acá tenemos un final que no puede ser. Estamos en Netflix y la película se llama Un día más para morir. Más allá de que la película sea entretenida o no, nosotros no somos críticos de cine. En sí la peli es divertida, entre comillas. Tiene mucha acción y humor negro y demás. Bueno, no dura mucho, fíjense, acá están algunos de los datos. 1 hora 41, entretenido. Dice: atrapado en un bucle temporal que repite sin cesar el día de su asesinato, un ex agente de las fuerzas especiales debe descubrir el misterio que rodea su muerte temprana. Bueno, la cuestión es que este personaje que aparece acá muere una y otra vez y repite el día. A medida que van pasando los días, empieza a tener algunas visiones de lo que está sucediendo. Bueno, la cuestión es el final. Vamos a mostrar la escena final, pero solo en un fotograma. Esta es la escena final. Acá está el aparato este, que es el que, bueno, genera la cuestión de la repetición, y él mismo. Voy a adelantar, así que fíjense, primero vean la peli si la quieren disfrutar, y si no, bueno, me escuchen nomás. La cuestión es que él se mete dentro de la máquina, aparecen un montón de luces de que la máquina está en funcionamiento y sobrecargándose, y termina la película. Eso es todo. Ese es el final de la película. ¿Es un desenlace? No. ¿Es un final? Sí, de hecho sí, se cumple la hora, cuando dije que duraba 1 hora 41, bueno, se cumple la hora 41 y termina. Pero de ninguna manera esto es un desenlace, esto no es un final. Tiene que haber una resolución al conflicto, cosa que en esta película no hay. Es muy decepcionante, vamos a nuestra pantalla principal.
Es muy decepcionante para el lector y para el espectador, en este caso de una película, dedicarle el tiempo de lectura o de visión de mirar una peli y llegar a que no hay nada. Finales tales como, ya sea en películas o en nuestros textos, y se despertó y entonces salió del coma y entonces volvió en sí. Es decir, no. Todo ese tipo de finales no van. Necesitamos entregarle al lector un cierre para que él disfrute, para que la experiencia de la lectura sea completa. Muy bien. Como siempre les dejo actividades en el link que está en la descripción, y saben que los textos de conversión y de actualización de literatura antigua están libres para que los puedan disfrutar ahí en Cafecito, en el mismo link. Si tienen ganas de colaborar con el canal, lo hacen. Y no me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura, y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.